eso de que te cuenten los que han vivido cosas que ni tú ni yo vamos a vivir en la vida y posiblemente hayan tenido una vida de esas que dejaría a la de cualquiera de nosotros que nos quejamos de unas hartas en pañales, vale. Pero que te lo cuenten de primera mano mola un huevo. Es que eso es, a ver, es una experiencia muy desafiante y al mismo tiempo muy enriquecedora en el máximo exponente. O sea, emocionalmente tiene que ser la leche. Emocionalmente se te cogen pellizcos hablando con estas familias cuando te cuentan, pues te hablan de una vida que nosotros al verlo al día de hoy, con nuestras comodidades y en nuestra sociedad del bienestar, pues vemos como auténticas barbaries y vemos como una locura, y ellos te lo cuentan hasta con una sonrisa en la cara. Y eso te representa ese desafío ético a ti mismo, porque tenemos un umbral de dolor en la sociedad actual muy bajo. Sí. Muy bajo, y estas familias cuando te cuentan acerca de barbaridades y se ríen y te recuerdan esa anécdota, tú estás soplando e intentas encajarlo lo mejor que puedes, pero es maravilloso ver, además sabiendo con la veracidad de que estas personas lo han vivido. Es una ¿Cuántos son? ¿Con cuántos hablaste? 6 personas las que intervienen. ¿Media de edad? Media de edad 87 años. Hay 97, 94, 85. 97 años. Y lúcido. Además, qué envidia también. Modelos envidiables de vejez, de yo quiero estar como esa persona si llego a esa edad. Qué fuerte, tío. Qué fuerte. Fallarle las manos, fallarle las piernas, pero lo ves a nivel lúcido y hablan más que tú. Y lo que cuentan realmente, lo que te decía, es un reflejo real de la época que vivieron de crío. O sea, el objetivo del documental. El objetivo era retratar esa Andalucía de principios y mediados del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, pues a través de estos testimonios única y exclusivamente casi reforzados con alguna fotografía de contexto. Pero se decide coger a la gente de Puente Genil porque tras mucho tiempo de investigación te das cuenta de que en aquella época la aceituna se cogía igual en Puente Genil que en Granada, el trabajo en las huertas era el mismo en todos lados, los trabajos industrializados eran prácticamente los mismos, maquinaria muy pesada, trabajo muy fuerte, muy exigente. Entonces, bueno, ¿por qué no hacerlo en Puente Genil? Estás en el centro de Andalucía y a mí me gusta darle esa analogía de el corazón de una tierra y su propia historia. Es un eslogan, que lo sepas. Totalmente. Se lo podemos vender como un eslogan sin ningún problema. Pero bueno, aparte, coño, que eres espontáneo, le hay que tirar de patria también un poquito. Es que al final le tira eso porque a mí me gustaba cuando empecé a enterarme de la historia de Puente Genil, que no fue hace muchos años, cuando empecé a inquietarme sobre todo por ese desdibujado de la historia de Puente Genil que hay, es cuando me empiezo a dar cuenta de la riqueza histórica que tiene, pero sin embargo lo poco que se ve reflejado en la actualidad. Y que posiblemente sea lo que tú has dicho al principio, una analogía maravillosa de prácticamente cualquier pueblo. Tú le quitas el nombre de Puente Genil, le pones cualquier otro pueblo de Andalucía, sí, y el retrato es muy parecido. Sí, de hecho, si no te documento gráficamente ni el pueblo ni de dónde vienen estas familias, podría ser de cualquier parte. Es decir, este documental se puede ver fuera de Puente Genil y que se entienda estupendamente. Es más, como retrato de la sociedad. Por eso te insistía, lo poquito que he visto el tráiler y demás, ya me he pasado algunos de Strangis, sí, aparte, pero lo poquito que he visto, realmente a mí lo que me recuerda es a las historias que me contaba mi abuela o mi padre de cuando eran críos de por aquí, claro, pero que creo que sería muy parecida a la historia que le contarían los sevillanos, los granadinos o los malagueños de turno. Es que al final ese patrimonio intangible, como me gusta llamarlo, ese patrimonio que está rodeando nuestras vidas, que a menudo pasa demasiado desapercibido, no deja de ser eso, un patrimonio, no deja de ser una historia. Todos lo hemos escuchado en nuestras casas, pero este documental pretendía con esta obra poner en valor eso, poner en valor a las personas mayores como propios testigos de la historia, no esperar a que un historiador o un estudioso venga a documentar un fragmento de la historia, no, vamos a coger tan fácil como poner una cámara y un micro delante de una persona y dejar que hable lo que nos han contado miles de veces nuestros padres. Sí, sin pararte a tener que ser rigurosamente histórico, ni muchísimo menos, o sea, pero, históricamente riguroso, sino que sencillamente es la particularidad de cada uno, la subjetividad de cada uno de lo que vivieron, básicamente. Sí, sí. Que no tiene por qué ser lo que vivió todo el mundo, sino que esa gente, que pueden ser ejemplos de otros muchísimos, lo que se encontraron en su día a día. ¿Y dónde sale esto?
Pues esto para publicarlo, dices tú. No, que ¿dónde empieza, cómo empieza la idea? ¿Esto como te levanto una mañana y tienes una idea feliz o qué? Más o menos una cosa así, o sea, cuando yo empiezo a estudiar un poquito me di cuenta de la historia de Puente Genil, que es algo más que Semana Santa, que tiene un patrimonio industrial, que cuando me entero de lo que ha sido Puente Genil y sobre todo esa contradicción de mi educación que hice en Puente Genil, no sé nada sobre Puente Genil, me parecía paradójico al ser una potencia de la época. Pues claro, empiezo un poquito con esa inquietud de quiero saber más. Y claro, yo por aquel entonces, estamos hablando de 2017, por ubicarlo más o menos. Si lo dices como si fuera el Pleistoceno inferior, macho, que hace tampoco muchos años. Bueno, fue antes de la pandemia, parece que hace muchísimo parece tiempo. que es otra época completamente distante, es como el testimonio de las personas del documental. Yo tenía buena relación con Pablo Alfaro, la sigo teniendo por proyectos de cultura con el que hemos trabajado juntos, y le comento la idea de hacer un documental, un metraje sobre el patrimonio industrial, un poco enfocado en la alianza o algo así. Sin embargo, él me propone un giro de tuerca, y es que él me propone, por eso la idea original es suya, contar la historia de Puente Genil en el ámbito que yo prefiriese a través de la voz de las personas, entrevistando directamente a esa fuente. Entonces, esa inquietud mía por conocer más sobre Puente Genil y darme cuenta, es decir, es que no tengo que ir a libros, no tengo que ir a bibliografía, no tengo que buscar archivos, tengo la historia viva, pues voy a la historia viva y conozco más. De hecho, al entrevistar a todas estas personas, mi conocimiento sobre Puente Genil, sobre la época, ha crecido enormemente. O sea, te puede venir una tertulia para hablar del pasado de Puente Genil, aunque no tengas canas, ¿no? Perfectamente. De los 6 que me has dicho que estuviste viendo, ¿alguno que te impactara especialmente? ¿Alguna anécdota? Vale, no te quedes con ninguno, cuéntame alguna. Es que son tremendas, sobre todo son paradójicamente graciosas a la vez que crudas. Sí, anécdotas, ¿no? Tragicómicas, muy tragicómicas, o sea, es una comedia, o sea, mantienen el papel de comediantes casi por esa frialdad con la que te transmiten un hecho que dices tú, te pones las manos en la cabeza, pero sin embargo ellos se ríen porque, lo típico, una vieja vivencia, pues te terminas riendo. Personas que iban al campo a trabajar y una experiencia de uno de ellos, que de hecho sale también, menciona algo en el documental, de que volviendo de coger aceituna, pues con los mulos cargados, estando solo en el camino, sin nada, con una edad muy temprana, con 18, 19 años, se le cae en mitad de la lluvia, lloviendo evidentemente, la aceituna que se ha cogido, se tiene que llevar molino sí o sí en el día. No hay los medios de almacenes ni nada como y creo que a día de hoy te me lo recomiendan, pero vamos, sí. Pero este hombre va con sus mulas y con las alforjas cargadas, aceitunas. Como estaba lloviendo, al mulo se le escurre la pata, se vuelca completamente todo el cargamento. Este chaval por aquel entonces se apaña solo para intentar volver a cargarlo. Cuando lo consigue cargar después del rato, anda un poco más, se le vuelve a escurrir, el chaval hasta arriba de barro, y cuando consigue cargarlo, pues llega finalmente al molino. Y te paras tú a pensar qué necesidad tenía un chaval de 19 años en nuestra época actual de pasar por una cosa así. Sí, porque posiblemente esa producción que iba a llevar al molino sea de lo que iban a comer durante esa semana o esos 15 días o cuando tocase. Eso te daba en la época de la aceituna, te daba para el aguantar un tiempo. Eso era, ibas al día, iban al día en esa economía. Historias dramáticas también de pérdida, de la mortalidad infantil de la época, que eso era desastroso. Esa perspectiva sí se ha cambiado un montón con la época. Eso decía hace mucho tiempo en una anécdota, creo que era en la India, un diplomático francés o algo así, que se perdió su hijo y demás, y bueno, se montó un pifostio enorme, y uno de los indios del sitio lo que te decían era, dice, no sé por qué estáis montando tanto pollo, aquí se pierden niños todos los días y no pasa nada. Claro, vosotros es que estáis contados, no es que estén contados, es que es algo que a día de hoy lo vemos como algo rarísimo. Que muera un niño es un auténtico drama. Que muera un niño en la época era muy común. Era muy común, era prácticamente casi todas las casas han sabido lo que era. Tenías 10 niños, pero te sobrevivían. Sabías que alguno iba a caer, y eso yo creo que en todas las casas se ha vivido o se han escuchado ecos de esas historias de la familia. O sea, el tema de la posguerra era una cosa que tenía yo clara en este documental. No se menciona, pero no se menciona por el hecho de esquivar, sino por la ausencia de necesidad. Era una época en la que estas familias eran jóvenes y vivían, había hambre.
había hambre, había necesidad y había miseria. No había un bando ni había otro. Ni... Sí, quien tuviese, aparte los bandos ya se habían ido. Es decir, lo malo que tenían que hacer ya lo habían hecho. Lo que te quedaba a día de hoy era la miseria, efectivamente. Intentar el año del hambre, en el que no había cosecha, con lo cual daba igual la pasta que tuviera. Daba totalmente igual. Aparte del estreno maravilloso de este viernes en el Teatro Círico, que esto tiene entradas libres todavía, ¿se puede entrar? Sí, sí. ¿Hay que empujar? No lo sabemos, o sea, espero que sí, espero que se pueda llenar, espero que se llene tanto, que haya una iniciativa por parte del pueblo tan grande a ver esto, que hay una segunda edición, ¿no? Un segundo visionado, eso sería maravilloso, porque sería para mí la mayor gratificación de que a la gente le ha gustado y que la gente se sienta atraída por este tipo de cosas y por el impacto que genera escuchar a una persona mayor hablar en una pantalla de tu propia cercanía. Esto, una vez que se estrene este viernes 25, después del estreno va a pasar directamente a colegios de Puente Genil. Yo entendía con Pablo Alfaro, cuando creamos esta historia y empezamos a trabajar en la historia, Pablo me ayudó a elaborar el elenco de todas las personas que hay, me ayudó a localizarlas a cada uno de ellos, buscando perfiles muy concretos para dar un contexto lo más amplio posible de la historia. Qué bueno. Y cuando lo estamos gestando un poquito y estamos construyéndolo, una de las cosas que estaban encima de la mesa y estamos muy de acuerdo los dos, era de que esto no podía quedar como un simple documental y sacarlo en televisión o hacer una distribución cinematográfica o por plataforma. Sino que requiere una explicación, ¿no? Queríamos que tuviese una labor pedagógica. Si estamos hablando de la historia y queremos dar poner un testigo en la mesa para que otro lo recoja, necesitamos llevar ese testigo. Y por eso se van a ceder copias a todos los colegios de Puente Genil, para que sean estas generaciones jóvenes, que serán los futuros mayores, pues descubran la historia de su propia tierra, aprendan de ella, los profesores utilicen año tras año ese material pedagógico para enseñarles no solamente dónde viven, sino enseñarles de que, oye, venimos de aquí y hemos pasado por esto, por esto. No, me era cojonudo de valorar lo que tienes ahora mismo. Totalmente. O sea, que abras un grifo y salga el agua, que es lo que decimos muchas veces, ¿no? Sí. Pero, y no te han... No sé, no está programado que en tu caso la vivencia de la creación del documental como director os mola un huevo, que encima el director del documental es Spontané, que te hagas una tournée por los colegios para por lo menos ir explicando esto que me estás contando a mí, que suena muy chulo, y aparte que no hay nada más chulo que te cuente el que lo ha hecho para que te apetezca verlo. Sí. O sea, es lo típico de la entrevista al artista de turno para que te apetezca ir a ver la película, pero en este caso lo más sencillo es que me cuentes tú que lo has vivido, y si soy un crío más todavía. Claro. ¿Y no te lo han planteado? Sí, está encima de la mesa vale. Para intentar gestionarlo en los próximos meses, antes de que termine este curso escolar, y tenemos que ver un poco para cuadrar agendas, pero sí es una idea también de ir y ya no solamente mostrarlo desde el punto de vista histórico, de enseñanza, o lo que pueden ver, que no ven solamente a una persona hablando, sino claro, llevarles al conocimiento del que te lo pongan en contexto, de la básicamente, más profunda de esto, y del mismo modo también alentar a esas generaciones más jóvenes acerca de la cinematografía, del arte de contar historias, de motivar, que es un poco que en mi juventud me faltaba un poco esa motivación por el arte. A mí no solo por el arte, la historia local me vino muy de mayor, y si te digo la verdad, cuando más he aprendido de historia local fue a través de mis señores mayores de Onda Cero, que hacían una tertulia, Juan Ortega, Luis Alberto López Palomo y el cronista oficial de la villa, Antonio Llanes, que te contaban la historia del pasado, de cómo estaba, y te lo contaban como una historia y te apetecía escucharlo. Y son gente a quien, cuando me tocó compartir micrófono con ellos, era cállate y toma apuntes, porque son gente que sabe un huevo de la historia local, y así es quizá como te resulta más agradable. Pero me hablabas te recojo el guante del tema del arte y la cinematografía, porque tú vives de eso. Sí. Y aparte de hacer documentales como este maravillosos, que tienes que hacer uno toda la semana, supongo. Casi. Pero, sí, casi toda la semana, ¿no? Pero, ¿cómo se vive ahora mismo de esto? Porque documentales de estos no hay mucho, ¿no? Pero todas las semanas se ve que no, ¿no? Todas las semanas no. Se ve que no, Son proyectos tremendamente grandes, son proyectos que se requieren mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo, y se dilatan en el tiempo muchísimo, y luego pues para sacar un beneficio pues tarda bastante. Son inversiones, por decirlo de alguna forma rápida. O sea, el cine a día de hoy es una inversión como lo ha sido prácticamente un mecenazgo antiguo de un artista que pinta un cuadro y lo tengo para cobrar un beneficio. Pero no solo cine y cualquier cosa audiovisual, sí. Uno tiene un curro brutal y otro cuesta mucho trabajo que la gente separe el polvo de la paja. Es decir, que sí. un documental bien hecho no es
no te he dicho nada porque cuando lo has dicho antes a mí se me han abierto las carnes, ¿no? Coloco una cámara y que la gente hable, un carajo. Pues ahí detrás hay unas hartas de cosas para ver dónde coloco la cámara. Por supuesto. O sea, la de horas de edición que tiene luego la sala de montaje, que te puedes tirar no sé cuántas horas delante del ordenador. Muchísimo. Y a ver, el mundo audiovisual, yo vivo también con el tema de la publicidad, vivo con la publicidad audiovisual. O sea, que eso es lo que realmente tiene tirón, ¿no? Sí, a día de hoy en España el cine está muy bien, es muy bonito, hay una tendencia en los últimos años de mayor cinematografía y mayores producciones, motivado mucho por las plataformas Video On Demand, Amazon, HBO, Netflix, pero no deja de ser, esa industria parece que despega a regañadientes y no es algo continuado. Tienes que meterte en publicidad, tienes que meterte en televisión si quieres vivir de esto y si quieres lanzarte con eso. Me refiero que lo que dedicáis a esto realmente, la alternativa, el día a día, es contenido audiovisual que quieren hacer pequeñas empresas o grandes empresas para sacar a la calle una historia, para contar una historia, como tú decías, la historia de tu marca o la historia de lo que te haga falta. Te digo porque eso me suena. Sí, además la publicidad que yo tiendo a trabajar con las empresas, con las marcas, está muy ligado al mundo cinematográfico porque es el testigo que yo recojo evidentemente, pero paradójicamente también, que es una cosa que por cajón tenía que ocurrir, se da cuenta y a día de hoy se estira muchísimo en el storytelling. Dentro de la publicidad dejamos de vender el compra esto porque es lo mejor a darte una motivación, obligar al espectador, tratarlo como un espectador, no como un cliente, para empatizar con él y conseguir así generar una cadena de valores que te motiva a hacer algo. Y eso en la publicidad se está traduciendo muchísimo en nuestros días. Sí, no es lo mismo contar la historia de un señor que vivió con esquizofrenia un montón de tiempo, le dieron un premio, que contar la historia de John Nash en la cara o personificada en Russell Crowe y en Jennifer Connelly, si no recuerdo mal. Sí. Es una chulada, pero sin embargo la historia como tal, si no la cuentas bonita, pasa desapercibida. Eso es una de las cosas que quizá es que es muy paradójico porque tenemos muchísimos medios, hay mucho profesional puesto, pero nos encontramos con publicidad nefasta. Y eso es un problema que tiene que ponerse solución porque de una forma es como minar Bitcoin, ¿no? Estoy echando la energía al aire, al humo, estoy... No esperaba ese ejemplo, pero vale, te lo entiendo. Cuñita tecnológica de progresión. O sea, hemos evolucionado como especie enormemente para crear una moneda digital que sirve para especular y para gastar cantidades ingentes de energía y contaminar el planeta. O sea, bravo. Pues con la publicidad pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay mucha cámara, mucho equipo, cada vez la democratización de los equipos técnicos permiten que otras personas puedan acceder con a lo mejor menos formación de la que antes se requería, pero aún así no hay buena publicidad o publicidad sobre todo efectiva, que digas tú, tengo un que valga. Ahí está, no puedo analizar un ejercicio de 6 meses o de un año con una empresa, con una campaña publicitaria y decir, buah, me ha reportado un 30% de beneficio o un 20% en este trimestre. Totalmente. No, lanzo y veo el mismo vídeo, los mismos montajes o veo cosas mal pero quizá por lo que tú decías, la técnica como tal se ha quedado con todo, cuando realmente la técnica es la última parte o el último eslabón. Lo realmente importante es saber qué carajo quieres contar. Exactamente. O sea, lo interesante es cómo vas a contar la historia, no lo cara que sea la cámara con lo que lo vas a grabar. La cámara puede ser maravillosa, la sueltas en mitad de Egipto y que te saque las pirámides si quieres. Sí, totalmente. O sea, que no es el caso. Y por eso te decía que el preparar, incluso cuando hablamos de vender este documental, por ejemplo, venderlo me refiero que la gente vaya a verlo, que la gente acuda a verlo. Coño, lo más chulo es la historia. Sí. Lo más chulo no es, esto está grabado con una cámara 4K que tiene, venga ya hombre, no me cuentes mierda. Lo realmente interesante es lo que has pensado para poder colocar eso allí. Claro. Y lo que has conseguido generar, o la emoción que le genera el que está al otro lado de la pantalla. Claro, yo siempre digo cuando te enfrentas al montaje, el montaje sobre todo es siempre en la etapa de una producción, de cualquier producción audiovisual en la que se llora. Eso se llora siempre porque lo que has hecho ya no puedes remediarlo. Tienes ahora que solucionar tus propias cagadas. Que se llora no porque sea una emoción, sino diciendo mierda, ¿no? Exactamente, va un poquito por ahí los tiros. Y hay una cosa que siempre ocurre, o sea, colocar una cámara, grabar un plano, contar una locución o hacer cualquier cosa es fácil. Lo difícil es saber qué plano va antes y qué plano va después, para que en función de cómo quiera yo contar la historia tenga un sentido o tenga otro. Y eso sí requiere de una maestría y requiere de una técnica. Cualquiera se puede poner a día de hoy en YouTube un vídeo para hacer su propio marketing y para mostrar su producto y para venderlo. Le deseo muchísima suerte. Exactamente. Eso no es garantía de éxito, ni mucho menos. El saber cómo colocar el montaje, qué contar o dónde colocar exactamente la cámara, cómo utilizar la luz, cómo utilizar el lenguaje, cómo hacer un buen copy, cómo hacer un buen eslogan. Esos son
técnica y eso es profesionalidad. Por eso te decía que estamos en la época en la que más contenido audiovisual existe, se fabrica y se consume, y donde la calidad media ha bajado hasta límites insospechados. Y eso es lo que yo no consigo entender, ni muchos profesionales del medio de la publicidad, del medio audiovisual, entendemos de ninguna de las formas posibles. Hace 15 años tú sacabas un vídeo en una televisión local o en los inicios de internet y era maravilloso, porque te veía todo el mundo. A día de hoy, con el océano que hay, la competitividad tan grande que hay, que cuesta, que saques un vídeo y lo hayan visto 300 personas, cuesta una barbaridad, como las empresas, las entidades o las agencias, las personas que se dedican al marketing o aquellos que las financian, toleran lo más mínimo que el contenido que estás haciendo no pase de esa superficie. Estrújate la cabeza y... Pero es por una palabrota, por dinero. Porque la inversión que requiere a priori es un poquito mayor de lo que tú creías, aunque luego el retorno sea infinitamente más fácil. Sí. O sea que yo siempre suelo decir que la publicidad no es ni cara ni barata, es rentable o no es rentable. Tú puedes gastar 1000 pavos en una campaña que es una puñetera ruina y has perdido 1000 pavos y posiblemente la oportunidad de haber vendido algo más, con lo cual no solo has perdido 1000 pavos, hasta hacerlo en negativo. Claro. Pero a lo mejor te puedes gastar 4000 en una campaña maravillosa y estupenda que te llena tu punto de venta o tus puntos de venta, o te llena el teléfono de pedido o internet de pedido, y ha salido súper rentable. Sí. Te decía que es un poquito más complicado que el cash que vas a gastar en ese momento, pero nos podemos tirar aquí hablando horas de esto. Yo siempre utilizo la analogía que me resume mucho de la situación actual, de... compras una herramienta muy barata para hacer un trabajo, pero como es mala, de mala calidad, te ha costado poco, te da igual, se te rompe. Vas a comprar otra, no vas a gastarte la otra más cara porque ya te has gastado un dinero, me vuelvo a comprar otra. Al cabo del tiempo has roto 3 herramientas y te has gastado lo mismo que te hubiese costado la herramienta buena. Me acaba de definir, has hecho el triple de trabajo, claro, en más tiempo y has tenido menos productividad. Me acaba de definir el modelo de negocio de los antiguos bazares de todo así, ¿no? Básicamente que es un producto que no vas a pedir ningún tipo de garantía, porque total, te ha costado 4 perras, y que no te duele nada hacer que sea un Kleenex de usar y tirar. Sí. Pero el tiempo que estás invirtiendo, si es una herramienta con la que trabajas, ya ni te cuento. Chicos, muchísimas gracias, nos podemos tirar aquí hablando horas del tema, porque además compartimos parte del sector, aunque lo tuyo es audiovisual de verdad y lo mío es decir chorrada delante de una cámara, que es la parte que más o menos puede estar, pero cuando has dicho lo de llorar delante del montaje, te entiendo perfectamente. Yo en montaje muy pequeñito, pero cuando te sientas a montar una de estas charlas y demás, y te das cuenta de que se está colando un ruido o lo que sea. O sea, ahí te tira de los pelos. Exactamente. O en tu caso, si lo quieres hacer ya bonito de verdad, la iluminación ha sido mala o cualquier historia. Son anécdotas para no terminar. Entiendo. Que enhorabuena, el trabajo ha sido cojonudo. Muchísima suerte, ya no solo con este, sino con el sector, porque el hecho de tener una productora en Puente Genil mola un huevo. Que se nos olvida en muchas ocasiones que a día de una productora audiovisual no es un armatoste enorme, sino que puede ser un señor con muchos teléfonos y mucha habilidad de hacer cosas. Totalmente. Que es poco más o menos eso. Y espero que funcione bien y que, sobre todo, que te escuchen, tío. Muchas y que vaya bien. Gracias. Te hablamos.